Ahora sí, estamos en directo, bienvenido. Gracias de verdad por estar aquí. Hoy estamos a viernes, ¿de acuerdo? Ya sabes que el horario habitual de los live suele ser el jueves o el miércoles, pero hemos hecho una excepción. Me quería dar este live, me apetecía muchísimo, pero por un tema de agenda al final lo hemos tenido que desplazar al final de la agenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Gracias, como decía antes, por este ratito que vas a pasar conmigo. Yo me presento muy rápido, si no me conoces, soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal y creador de la metodología neuroproductividad. Así que siéntete libre, esta es tu casa, cualquier pregunta que tengas sobre esta temática pues será más que bienvenida. Estamos en vivo, tanto en LinkedIn como en Facebook, y vamos a hablar de acuerdo de un artículo reciente que publiqué, que es uno de los grandes problemas que tenemos en general todas las personas que nos pasamos horas y horas delante del ordenador, de la computadora, y es que al final terminamos yendo a las redes sociales como medida de ayuda, y a veces es verdad que vamos a trabajar y a mirar comentarios, pero inevitablemente siempre hay un momento al día que terminas consumiendo aquel artículo, aquel vídeo que te parece fenomenal, que es el mejor que has visto nunca y resulta que al final pues tampoco era para tanto, que lo podías haber tirado, lo podías haber eliminado de tu buscador y no hubiera sido tan dramático. Así que te doy la bienvenida, esto nos pasa a todos y quería sobre todo decirte que no pasa nada, ¿de acuerdo? Al final está bien consultar las redes sociales, pasar tiempo, no es que sea algo bueno o algo malo, pero sí que es verdad, de acuerdo, que tenemos que empezar a dosificar ese tiempo si realmente queremos ser productivos de verdad. Porque las redes sociales tienen una capacidad mágica y es que te absorben todo ese tiempo que estás ahí y además después no te suelen aportar tanto como pensabas. Es decir, tienen muchísimo, o vamos a decir, tienen las expectativas muy altas, pero resulta que cuando estás así, cuando estás leyendo todos los artículos y los vídeos que puedes ver, pues resulta que tampoco eran tan importantes. Así que en vez de hinchar expectativas, vamos a ver qué podrías hacer tú para intentar reducir ese consumo online. Pues bien, cuéntame un poco tú, ¿de acuerdo? Me gustaría saber también cuáles son las redes que sueles consumir más, si eres más de LinkedIn, ¿de acuerdo? ¿Eres más de TikTok? ¿Eres más de Instagram? ¿Eres más de Twitter? Es decir, cuéntame un poco cuál es la red social que más te engancha, que más te provoca que estés ahí todo el día mirando los comentarios. También puede ser, de acuerdo, que la red social que más te engancha también es aquella que, por ejemplo, estás vendiendo más o te interesa porque tienes un rédito comercial. Si fuera así, de acuerdo, pues obviamente también es importante porque al final hay tareas comerciales que sí tenemos que hacer. El problema es, de acuerdo, cuando estamos merodeando, cuando estamos pasando de pantalla en pantalla y eso finalmente termina afectando nuestra atención y por ende nuestra productividad personal. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Te parece extraño? ¿No te parece extraño? ¿Es una cosa que tú sientes que estás dedicando demasiado tiempo? O al contrario, ¿consideras que, por ejemplo, el tema de las redes sociales pues no es un problema para ti? Al contrario, yo entro cuando quiero, la verdad es que los controlo bastante e incluso la verdad es que tengo bastante libertad a la hora de entrar. Bien, también existe una corriente que se está apareciendo ahora y que esto siempre ha existido en todo y es que se está empezando a eliminar de algunas redes sociales porque he visto, de acuerdo, que al final hay demasiada manipulación, por decirlo así, y al final es como que yo no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no vaya a ser, de acuerdo, que roben mis datos o que simplemente me pase demasiado rato enfrente de la pantalla. Esto, como siempre, es una decisión muy personal y seguramente está meditada por aquella persona, pero yo sigo considerando, de acuerdo, que las redes sociales son cosas bastante neutras, es decir, dependerá mucho del uso que le des. Es que YouTube no para de mandarme ciertos vídeos con un algoritmo muy similar. Al final, fíjate que YouTube, como cualquier otra herramienta, lo que hace es visualizar los vídeos que te gustan y a partir de aquí empieza a entender el algoritmo de las cosas que te podrían gustar. Y es verdad que suele aceptar bastante, pero si acierta será por algo, es porque tú le has dado algunas pistas. Al final no puede acertar porque sí, sino porque realmente ha consumido tu información y a partir de aquí ha analizado que lo que te gusta es esto. Esto es bueno, esto es malo. Bueno, al final lo que está pasando con el marketing es que se está ajustando cada vez más. Es mucho más fácil, de acuerdo, que hoy en día los anuncios acierten que hace unos años. Seguramente si revisas la publicidad que recibías hace 3, 4 o 5 años, verás que casi nunca atinaba. Es decir, eran cosas que a lo mejor eran bastante exógenas a ti, eran cosas que no tenían ningún sentido. En cambio, la mayoría de publicidad que tenemos hoy en redes sociales es algo que realmente te engancha, que te atrapa, que incluso hasta lo quieres comprar. Y esto fíjate que es algo extraño en la publicidad, porque siempre que habíamos visto publicidad, especialmente en televisión u otro tipo de medios comerciales o más tradicionales, al final nunca lo queríamos comprar, porque es algo generalista, es algo para todo el mundo. Pero cuando realmente alguien te está apuntando y te está diciendo, oye, creo, Miquel, que esto debería interesarte y que realmente es algo que te gustaría probar, y aciertan. Entonces,
Esto ha cambiado por completo, los algoritmos son más listos que nosotros seguramente y nosotros tenemos que regular este espacio que le damos a las redes sociales. Fíjate que una cosa es la capacidad de conocimiento que tienen sobre ti mismo y la otra es el uso que les das. Pues bien, en este último artículo que hablaba, de acuerdo, justamente veremos todos estos temas y veremos un poco, de acuerdo, qué puedes hacer tú para reducir, digamos, este consumo digital y centrarte más en las tareas que tienes que hacer. Porque al final aquí lo que buscamos, de acuerdo, es que seas productivo, pero tampoco sin obviar que hay cosas que existen como las redes sociales. Ahora tampoco te voy a hacer una persona anti redes sociales, eso creo que al final es más una creencia que otra cosa. Simplemente te voy a dar algunas claves para que dejes de consumir tanta información. Así que, ¿cómo lo ves? De acuerdo, dame tu opinión. Yo igualmente te doy la bienvenida si ahora mismo te acabas de unir, tanto en LinkedIn como en Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, aquí tenemos a Fernando, de acuerdo, que nos da saludos desde Santiago de Chile. Qué bueno, genial, súper bueno. También estamos en Facebook, de acuerdo, que tenemos varias personas también conectadas por aquí que están saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fantástico, muy bueno que estéis aquí. Sobre todo la idea es que aportes valor a lo que estamos diciendo, porque esto solo es mi opinión. Yo te traslado lo que siento, lo que pienso, pero claro, por supuesto me falta que me digas si esto realmente es válido para ti o no tiene ningún sentido. Al contrario, Miquel, esto que dices no tiene ningún sentido. Yo lo pruebo cada día y a mí finalmente no me funciona. Así que justamente todo esto viene por un artículo, como decía antes, que publiqué sobre cómo evitar, digamos, las distracciones en redes sociales, o al menos no tanto evitar de cero, porque esto sería prácticamente imposible si tienes que usarlas, sino como mínimo minimizar su uso y sobre todo que no te conviertas en un esclavo digital. Antes de nada, de acuerdo, ya lo sabes, todos estos videos serán grabados y serán publicados en el canal que tenemos sobre esta información de neurociencia y productividad. Así que me encantaría pedirte, de acuerdo, que si quieres ayudarnos a que nuestro canal cada vez tenga más notoriedad y sobre todo poder hacer publicaciones más interesantes y seguir el ritmo de las publicaciones que estamos haciendo ahora, te recomendaría y te pediría por favor que nos sigas en YouTube, ¿de acuerdo? Nos harías un gran favor y te voy a colgar los links tanto en Facebook, ¿de acuerdo? Para que los tengas, creo que aquí ya está, perfecto. Y también te lo voy a colgar en LinkedIn para que también puedas añadirte. En este, ¿de acuerdo? En este enlace que te acabo de enviar sobre YouTube, publicamos vídeos de neurociencia, hablamos, por ejemplo, de cómo levantarte pronto por la mañana, hablamos de cómo tener más energía, damos tips para trabajar en remoto, siempre todo orientado desde la productividad personal vista desde la neurociencia, porque no tiene sentido ser más productivo si realmente primero no nos comprendemos a nosotros mismos y en segundo lugar no nos hemos analizado previamente sobre qué queremos. Las personas intentan utilizar herramientas que a veces no tienen ningún sentido en base a cómo son ellos. Pues bien, dicho esto, de acuerdo, ahora empezaremos con esta presentación, así que dame unos segundos, de acuerdo, y en breve arrancamos. Ya lo sabes, tienes el canal de YouTube para que te puedas unir, nos encantará sobre todo que estés aquí y disfrutar de todos los vídeos que existen sobre este punto. Dicho esto, de acuerdo, nos vemos unos segundos y empezamos a hablar sobre cómo evitar las distracciones en redes sociales. ¡Vamos allá! Pues ya estamos acá, ¿de acuerdo? Vamos a compartir la pantalla para que lo puedas ver. Este es el último artículo que lancé, ¿de acuerdo? Donde hablaba cómo evitar las distracciones en redes sociales. Fíjate que al final hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser lo más drástico posible, que es eliminarlas todas, si por ejemplo no te interesan a nivel comercial. Y la otra, ¿de acuerdo? Es simplemente bloquearlas y no entrar hasta cierto tiempo. A lo mejor solo entrar una vez a la semana. Pero a veces nos cuesta porque hay que reconocerlo. Estamos un pelín o un poco bastante enganchados. Así que hay que empezar un poco a poco y a veces también te interesan porque a lo mejor para tu blog o para tu negocio tienes que estar allí. Entonces siempre las tendrás abiertas porque quieres ver si hay algún mensaje que pueda ser comercial, porque si hay alguna notificación o por si estás creando contenido para saber si tiene un impacto o no, si hay comentarios. Es decir, las redes sociales, de acuerdo, nos tienen un poco atrapados. La idea sería cómo puedes evitar este consumo masivo que le hacemos de las redes sociales. En primer lugar, de acuerdo, es la idea de siempre. No hace falta que estés en todas las redes sociales. Hay gente que entra por moda porque todo el mundo está en TikTok, porque todo el mundo está en LinkedIn. La idea es si hay algo detrás, es decir, hay algo que te mueve a estar ahí,
creo que al final tenemos que sentirnos cómodos. En una sala o una reunión donde cuando nos han invitado, al final cuando una persona va a una reunión de estas, pues es como que no tiene mucho, bueno, pues yo estoy ahí, simplemente hablo con las personas, a ver cuándo se termina esto, miro demasiado el reloj seguramente, entonces yo no estoy a gusto, no estoy cómodo con lo que estoy viendo. Lo mismo pasa con las redes sociales. Si tú entras en una red social y resulta que tampoco te termina de convencer y además tampoco te sientes cómodo, el mejor lugar que podrías estar es fuera de esa red social. Así que siéntete cómodo de verdad cuando una persona no sabe muy bien si le gusta una cosa o le gusta la otra, así que por eso te estoy comentando esto, porque creo que es interesante, de acuerdo, que al final sepas muy bien qué es lo que te interesa y no. Pues bien, dentro del artículo, de acuerdo, hablaba de algunos puntos y evidentemente no lo vamos a centrar todo, pero sí que me gustaría, de acuerdo, que este artículo lo tuvieras para después. Así que te lo voy a pasar después para que puedas acceder a él. Y es una mega guía, es decir, está bastante bien estructurada porque tiene muchísimos puntos y de hecho la puedes ir siguiendo poco a poco. En esta ocasión, de acuerdo, iremos a ver algunos de los puntos y verás que lo haremos también de una forma más superficial. Pero sí que es verdad que te quiero enseñar de forma gráfica lo que a lo mejor el artículo no nos permite. Así que vamos allá, ¿de acuerdo? Lo primero que te voy a decir, ¿de acuerdo?, es cuál es tu grado de enganche, es decir, cuál es tu grado de adicción a las redes sociales. Me gustaría que lo comentaras en comentarios, que dejar simplemente si del 1 al 10, ¿de acuerdo?, consideras que poco, podría ser un 1, es decir, yo en redes sociales las controlo bastante bien, o un 10, que consideres que estás demasiado tiempo en redes sociales y te gustaría minimizar su uso. Dicho esto, de acuerdo, vamos a ver los diferentes puntos. Cuando hablamos de distracciones, aquí hay puntos clave, ¿de acuerdo? Y es que al final está bien que tengas que mirar las redes sociales, está bien que tengas que consultar las redes sociales, pero si nos pasamos todo el día mirando con información, consumiendo vídeos y viendo posts de otras personas, al final no vamos a avanzar con nuestro trabajo. Y eso es la parte más importante. Eso es la parte más importante que tenemos que hacer seguramente tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Las redes sociales nos ayudan, es verdad, nos catapultan muchas veces y nos dan visibilidad, pero seguramente no sean las tareas más importantes que debes hacer. Además, hay una cosa que se llama algoritmo, que esto ya lo decíamos antes, que hace que muchas de nuestras publicaciones ni siquiera las controlemos nosotros. Ya sabes que está el alcance orgánico, que significa hasta dónde puedes llegar tú gracias al algoritmo de serie de las redes sociales. Cuando tú pagas dinero, es decir, inviertes en publicidad, entonces sí que puedes llegar a un target, a una audiencia mucho más concreta, pero previo pago antes, es decir, primero tenemos que haber pagado para ello. Así que el alcance orgánico cada vez está más limitado, especialmente en casi todas las redes sociales. Por eso todo lo que publicamos prácticamente no llega a nadie. Así que es un tema también a tener en cuenta. Pues bien, dicho esto, de acuerdo, uno de los primeros puntos que quería comentarte es justamente esto, ¿no? Y es, ok, dentro de esto, ¿cómo podríamos organizar nuestras redes sociales de forma más productiva? Y eso al final hará que consumamos menos tiempo en las redes. También te recomiendo, de acuerdo, que si miras el artículo, que sepas cuál es la neurociencia detrás de las interrupciones en redes sociales. Y además hay cosas muy interesantes como cómo afecta a tu salud mental, digamos, el uso excesivo de redes sociales. Pues bien, si vamos por aquí, de acuerdo, y vemos aquí cómo organizar tus redes sociales de forma productiva, el primer punto, de acuerdo, que yo recomiendo es despejar el navegador web para reducir tentaciones. Y para eso hay muchísimas herramientas. Yo ahora, por ejemplo, utilizo una muy buena, que la verdad es que recomiendo bastante, que se llama Xtab, que sería tab en inglés, de acuerdo con B, que básicamente significa las diferentes pestañas que tenemos abiertas en Internet. En este caso, de acuerdo, he puesto el ejemplo para que veas cómo sería un tab normal, es decir, cómo serían las pestañas que tú tienes, y en este caso he puesto las 50 que vienen de serie. Fíjate que esto es interesante porque al final, cuando son 50, significa que yo puedo abrir hasta 50 pestañas. Esto es una fuente de distracciones, sobre todo si, por ejemplo, tenemos todas las redes sociales abiertas. Si quieres ir un poco más allá, ¿de acuerdo?, y quieres ser más radical, yo te recomendaría que de 50, por ejemplo, pasaras a 10. Esto ya es mucho, es un gran cambio. Significa que solo tienes 10 pestañas. Y cuando, por ejemplo, llegas a 50, llegas a 11, lo que hace es que se te cierra la última, ya no puedes abrir. Tienes una opción, de acuerdo, en la cual la nueva que abras, lo que conseguirás es que se cierre la más antigua. Bueno, al final esto tienes que calibrarlo un poco sobre cómo te conviene, es decir, cómo lo quieres hacer, pero la clave de Nexttab básicamente es que tú le puedes poner el máximo número de pestañas que tú quieres y eso ayuda muchísimo, de verdad, ayuda muchísimo. Además de esto, de acuerdo, hay otras herramientas como Tab Organizer o Toby, de acuerdo, que son herramientas que funcionan muy similares. Toby es verdad que va un poquito más allá y la verdad es que es una herramienta muy chula, muy interesante que yo recomiendo también, pero sí que es verdad, de acuerdo, que es un poquito un nivel, no diré superior, pero sí que es verdad que es más compleja. Xtap es muy sencilla. ¿Cuántas pestañas quieres? Quiero 10 pestañas, entonces no vas a tener más de 10 pestañas.
Bien, además de esto, ¿de acuerdo? Además de despejar este navegador web de reducir tentaciones, también hay otro tema, ¿de acuerdo? Y es que las redes sociales las tengas en un mismo sitio para que puedas hacer clic y acceder a ellas. Esto es una herramienta que, como puedes ver aquí en la pantalla, se llama Symbaloo. Y Symbaloo, ¿de acuerdo? Hay muchísimas herramientas similares, como por ejemplo StartMe, Quickbee, Bookmark Ninja, hay muchísimas, ¿de acuerdo? Pero aquí te pongo algunas de ellas para que puedas ver cómo funcionan. Si vamos a la página de Symbaloo, fíjate que yo puedo tener diferentes pestañas y esto básicamente es como una especie de inventario, de repositorio de las diferentes herramientas que yo utilizo. En este caso te estoy mostrando las que yo suelo utilizar habitualmente y aquí tengo todas mis redes sociales puestas en un mismo sitio. Esto es interesante, ¿de acuerdo? Porque aquí yo puedo tener, por ejemplo, redes sociales o cosas que yo uso y no tengo que tenerlas todas desperdigadas en diferentes sitios, así que siempre tengo las mismas herramientas en un mismo sitio. Esto, como lo ves, ¿te parece útil Symbaloo? Parece una herramienta bastante chula y muy interesante y además es muy fácil de utilizar porque es muy fácil y muy intuitiva. Fíjate que al final la única cosa que tienes que hacer es hacer clic en cada una de estas burbujitas, en cada una de estas cajitas y aquí puedes añadir, de acuerdo, una nueva aplicación, una nueva herramienta que suelas utilizar. Mi recomendación es que tengas aquí todas las redes sociales puestas, de acuerdo, con tus respectivos perfiles si quieres, o si, por ejemplo, tuvieras algún perfil de empresa, también lo puedes añadir aquí y es una forma, de acuerdo, de que primero ya vas a acceder a las páginas que tú quieres y vas a marcar a cuáles quieres entrar. Además, te permite sobre todo tenerlo mucho más organizado que cuando, por ejemplo, tienes multitud de pestañas abiertas. Y además hay un gran problema que nos pasa mucho, es que simplemente tenemos tantas pestañas que nos da pereza tener que cerrarlas todas y lo que hacemos básicamente es cerrarlas todas, ¿de acuerdo? Y después cerramos el ordenador o la computadora y cuando volvemos a abrir recuperamos las pestañas. Eso al final no tiene ninguna productividad porque vamos acumulando cosas que al final nos da miedo eliminar. Así que Symbaloo, ya lo sabes, es una herramienta muy útil que simplemente te permite tener todas las herramientas en un mismo sitio. ¿Cómo lo ves? ¿Utilizas algo parecido? Cuéntamelo, de acuerdo, en comentarios y después veremos a ver qué es lo que me estás diciendo. Dicho esto, de acuerdo, creo que queda bastante claro cómo funciona esta herramienta. Además, puedes poner como varias pestañas, ¿sí? Nunca mejor dicho, es como valga la redundancia. Estamos hablando de eliminar pestañas y en este caso te estoy diciendo que sí, que puedes poner más pestañas. Bueno, es otra opción, de acuerdo, disponible que tenemos todos. Así que voy a mirar los comentarios, de acuerdo, que van saliendo. Un segundito, sí que lo tenemos aquí todo listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuéntame cómo lo ves todo esto. Después veremos otras cosas y ahora vamos allá, de acuerdo, con los siguientes puntos. Dicho esto, perfecto. Sigamos. Genial. Muy bien. Vamos a ver el siguiente punto, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente punto, que es al menos intenta definir un objetivo para cada red social. Y esto es básico, como decíamos antes. La gente se anota, se inscribe a las redes sociales sin ton ni son, sin ningún tipo de explicación previa. Lo hace porque sí, ¿sí? Entonces, esto no tiene ningún sentido. No tiene de verdad ningún sentido. Las redes sociales, como todo, tienen que tener un objetivo. Tú, por ejemplo, cuando vas a una academia de inglés a estudiar inglés, tienes un objetivo. Por ejemplo, pues mejorar tus habilidades profesionales para poder, por ejemplo, lograr un ascenso o simplemente poder hacer capacitaciones o formaciones en inglés. Al final tienes un objetivo. Lo mismo pasa con las redes sociales. El tiempo que le inviertes seguramente sea proporcional al que le dedicarías si, por ejemplo, vas a clases de inglés. La pregunta es, ¿a clases de inglés tienes un objetivo muy claro? Pero, por ejemplo, cuando creaste Facebook, cuando creaste TikTok, cuando creaste Instagram, ¿tenías el mismo objetivo y era igual de claro? Y esto te lo pregunto directamente porque la pregunta sería, ¿en LinkedIn tienes algún objetivo? Al final sí, quiero conseguir clientes, pero todavía no sé muy bien cómo, pero cada día me paso una hora y media en LinkedIn. Eso es una barbaridad, tú lo sabes, porque al final estás dedicando muchísimo tiempo a una cosa que no te está dando prácticamente ningún resultado. Y lo peor de todo, de acuerdo, como decíamos antes, es simplemente vagar por el espacio sideral, de acuerdo, intentando ver diferentes artículos, diferentes vídeos, a ver quién puedo opinar. Si no tienes claro desde el principio con quién puedes comentar, con quién puedes aportar, a quién le vas a escribir, quién es tu cliente, es decir, todas las preguntas clásicas que se hacen desde el marketing moderno, al final si no tenemos esto, pues vamos a perder el tiempo seguramente o simplemente vamos a intentar cotillear o chismear, ¿de acuerdo? Lo que hacen las otras personas para saber si les va bien o no les va bien. Así que hay diferentes objetivos en cada una de las redes sociales y esto ya lo sabes, aquí no te estoy descubriendo nada nuevo, pero sí que es interesante, ¿de acuerdo?, que los tengas bien escritos y sobre todo bien definidos. Fíjate que cuando hablamos de objetivo, un objetivo es algo muy general, pero es verdad que primero tiene que haber ese objetivo y después lo puedes empezar a desglosar en proyectos o incluso en tareas mucho más pequeñas. Algunos ejemplos, de acuerdo, que puedes leer en el artículo que te recomiendo es el objetivo 1, que tiene que ver, por ejemplo, en conectar cada semana o cada día con 10 perfiles que tengan más o menos las características de tu cliente ideal. Esto podría ser un objetivo que tengas en LinkedIn. Y fíjate que ya cambia radicalmente.
Porque ahora, cuando entres en LinkedIn, tú ya sabes que tienes un objetivo concreto. Lo mismo pasa con el segundo objetivo de LinkedIn, que tiene que ver justamente con el tema de publicar un post cada día sobre tu temática favorita o sobre tu temática de productividad. Esto podría ser traducido a un comentario o simplemente un mensaje a cada una de las personas que te importan o que consideres que podrían ser tus clientes, o simplemente para personas que te interesa mantener en la red. Es decir, aquí ya dependerá de cada uno. ¿Pero por qué digo eso? Porque al final este segundo objetivo, ¿de acuerdo? Es clave porque así cuando entro, yo ya sé que tengo que publicar una pequeña pieza de contenido y entonces ya no tengo ni que pensar, ya lo tengo preparado a lo mejor desde el día anterior o desde la semana anterior, lo publico simplemente y ya está. Así que la idea es hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Para Facebook. Lo mismo pasa, ¿de acuerdo? Si es un objetivo que no tenga que ver nada con el negocio. Si, por ejemplo, estás en Facebook y simplemente te gustaría mantener el contacto con tus amistades que ahora mismo no tienes en tu ciudad o sobre todo por culpa del bicho, digamos que no podemos vernos con asiduidad, entonces en ese momento sí que puedes tener algún objetivo que tenga que ver con cuidar las amistades. Mira, ¿sabes qué, Miquel? Es que cada semana me gusta hablar con determinadas personas, ¿de acuerdo? Porque viven no sé dónde, entonces podemos hacer una pequeña llamada o incluso nos podemos escribir un mensaje para saber qué tal estás. Esto al final lo puedes hacer con Facebook, en el caso de que no tengas un objetivo profesional. Si tienes un objetivo profesional en este caso, entonces puede ser muy similar al de LinkedIn, en conectar con gente que tenga el mismo sentido que tú, clientes ideales, ¿de acuerdo? Publicar contenido, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa, de acuerdo, con Instagram. Fíjate, al final son los mismos objetivos. Sobre todo tienes que pensar para qué estás aquí y, en segundo lugar, qué objetivo vas a tener con ello. ¿Queda claro esto de momento? Yo creo que sí. Al final, tener objetivos en redes sociales es casi una recomendación obligatoria, no es una recomendación así porque sí, sino si no vamos a invertir muchísimo tiempo en redes sociales que no nos aportan nada. ¿Te ha pasado alguna vez? Te lo pregunto en comentarios. ¿Te pasó alguna vez, de acuerdo, que hay problemas de verdad para conectarse cuando estás en unas redes sociales y además sientes que va pasando el tiempo, tienes problemas de conexión, sales, después tienes problemas con las personas que no contactan, escribes y no te escriben, publicas y no publicas? Eso tiene más que ver con tu estrategia, pero el tema de divagar o simplemente estar por allá mirando a ver qué sucede en LinkedIn, en TikTok, Instagram, es una auténtica pérdida de tiempo. Así que por eso te recomiendo que veas cosas, que consumas contenido, que sepas muy bien lo que haces en cada una de las redes sociales. Por ejemplo, si te interesa ver vídeos como este, ¿de acuerdo? En tu LinkedIn Live o ver aquí vídeos en tu Facebook Live, fíjate que al final le podrías dedicar cada semana un par de horas a mirar contenido que te interese. Es que me interesa mucho la neuroproductividad, fantástico. Es que me interesa mucho el marketing online, fantástico. Pero ponte un límite. No hagas simplemente el consumo masivo de información sin ningún tipo de control. Tiene que tener un cierto control porque si no al final nos podemos pasar muchas horas, porque hay que decir que hay mucho material interesante en redes sociales. Al final hay que decir la verdad. Es decir, si tú sigues a gente realmente que aporta valor, al final nos encontramos que tenemos 50 millones de posts por leer y eso no tiene ningún sentido. No podemos consumirlo todo, porque yo siempre te lo he dicho en muchos lives y es que todo aquello que leas y que después no apliques, pues obviamente no tiene ningún sentido. Así que ponle un objetivo a cada una de las redes sociales. Siguiente punto de acuerdo que quería comentar contigo es: intenta en medida de lo posible, una vez que tengas un objetivo y que tengas proyectos en cada una de las redes sociales, intenta desglosar al máximo aquellas actividades que haces en la red social. Porque si no, el problema es que vas a entrar y con un objetivo grande no es suficiente, porque pensar en 10 perfiles que debería contactar, esto es demasiado grande. Al final tienes que empezar uno a uno. Entonces tienes que buscar cosas muy concretas que podríamos hacer. Sí, aprovecho también de dar la bienvenida a personas que acaban de entrar. Saludos, ¿de acuerdo? Hoy estamos hablando sobre cómo evitar las distracciones en redes sociales y estamos hablando desde LinkedIn Live y Facebook Live. Gracias por estar aquí. Sigamos de acuerdo con las recomendaciones para evitar estas distracciones. Además, nos están siguiendo desde muchísimos países, ya lo veo, desde España, desde México, desde El Salvador, ¿de acuerdo? Desde Guatemala, desde Chile, desde Argentina. Buenísimo, me encanta, de verdad. Y además les admiro muchísimo por todo lo que estamos pasando y el hecho de estar aquí yo creo que tiene un mérito inconmensurable. Así que vamos a por este tercer punto sobre cómo desglosar las actividades que haces en cada una de las redes sociales. Este punto te recomiendo que lo leas bien porque aquí hay muchísima información. Pero en este caso, lo que vamos a hacer, si te parece, es que lo vamos a ver en tiempo real en la lista que lo puse y en el programa también que lo puse. En este caso estamos hablando de Airtable, ¿de acuerdo? Airtable es una herramienta muy sencilla que básicamente te permite tener todas tus tareas segmentadas. Así que, como puedes ver aquí, fíjate que yo tengo las diferentes líneas, las diferentes redes sociales que yo tengo y después tenemos las tareas desglosadas. Esto es muy útil porque además podemos añadir incluso algún tipo de columna que nos pueda interesar. En mi caso, de acuerdo, además de lo que serían las áreas o las redes sociales en este caso, después tengo también las tareas. Fíjate que hay las de LinkedIn, las de Instagram, después también están las de Facebook. Esto es mucho más largo, ¿sí? Y además después, al cabo de un rato, tengo el tipo de tarea.
tipo de tarea se refiere a si es una tarea más estratégica que me requiere mucho más tiempo, ¿de acuerdo? O una tarea operativa que puedo hacer prácticamente sin mirar, entre comillas, ya me entiendes, al final hay que mirar para estar ahí. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Te gusta una lista como esta? Al final esto es muy fácil de hacer, no tiene ningún secreto. Sí que es verdad que hay que dedicarle un tiempo, pero te la recomiendo de verdad para que puedas tener todas las tareas de redes sociales en un mismo sitio. Incluso puedes poner el día de la semana que lo vas a hacer o si es frecuente o no frecuente. Si es puntual, de acuerdo, significa que es una cosa que haremos de forma esporádica y si es de control, significa que la haremos a lo mejor cada día, cada semana o simplemente sabemos que hay una fecha concreta que la tenemos que hacer. Todo aquello que sea random, que sea aleatorio, no tendría mucho sentido que apareciera en esta lista. Así que aquí tienes el programa, ¿de acuerdo? El programa se llama Airtable, hay millones de programas como este, lo podrías hacer en cualquiera. Yo te enseño también diferentes programas en diferentes vídeos para que puedas ver también cómo hacerlo con uno y cómo hacerlo con otro. Pero lo podías hacer perfectamente con un Trello, lo podías hacer perfectamente con una Asana o lo podías hacer perfectamente con un Google Tasks. Mira que te digo, no hace falta tampoco ser mucho más complejo o con un Microsoft To Do. Así que es muy interesante, de acuerdo, que sepas muy bien cuál es la tarea asociada a cada punto. Por ejemplo, en LinkedIn, de acuerdo, hay muchísimas cosas, algunas más estratégicas que otras. Crear un plan comercial, por ejemplo, es una cosa que sí requiere un tiempo y obviamente es mucho más estratégico. Además, aquí no se trata de crear el gran plan comercial. La idea es empezar poco a poco, hacer una parte y después ir probando. Ya no tiene sentido hacer planes comerciales a 2 años porque las cosas pueden cambiar por completo. Además, mira, vino un bicho, de acuerdo, que nos ha cambiado por completo nuestra forma de entender las redes sociales y de vivirlas. Entonces, todo lo que hubiera creado hace 2 años, seguramente hoy no tendría ningún sentido. Y más cosas que hay aquí, por ejemplo, realizar campañas en LinkedIn Ads, tenemos temas de prospectar, agregar nuevos contactos, publicar contenido también es muy importante, es decir, esto hay que estructurarlo de alguna manera porque después la idea es que lo ponga también en mi lista o en mi plan semanal, donde anote yo las tareas en mi agenda. Lo veremos después justamente también con la misma herramienta. Volveremos aquí. Así que una cosa que te quería comentar también que tiene mucho que ver con las tareas que estamos viendo es que hay que dividir las tareas en dos. Y es verdad que ahora mismo me puedes decir, vale, pero me estás diciendo entre puntuales, recurrentes. Sí, también podría ser estas, pero al final, cuando tiene que ver con nuestra energía, que hemos hablado muchísimo en los vídeos de YouTube, que ya sabes que te invito también a suscribirte para los vídeos que estamos publicando sobre este tema, al final hay tareas de creación y tareas de revisión. Tareas de creación son aquellas que requieren lo máximo de ti, que tienes que estar atento porque al final si creas un post, por ejemplo, o creas un artículo, esto no lo puedes hacer en un minuto, tienes que estar tiempo pensando, además tienes que después mirar que todo tiene un sentido, no tiene un sentido, pensar las ideas que vas a hacer y después está la revisión, que es que una vez tengas un artículo hecho, fíjate que revisar es si hay faltas de ortografía, si tienen sentido algunas palabras concretas, si la parte gramatical o sintáctica tiene sentido y tiene un orden lógico, al final son cosas mucho más rutinarias que no requieren el 100% de tu energía. Así que es muy interesante que tengas esta diferencia en mente porque a la hora de planificar tu semana tienes que saber muy bien cuándo hacer las tareas de creación y cuándo hacer las tareas de revisión. De hecho, hablaremos sobre esto de acuerdo a un LinkedIn Live. Házmelo saber en comentarios si te interesaría hablar de esto porque realmente marca la diferencia entre las personas que son productivas y las que no. No podemos hacerlo todo en el mismo saco. No podemos pretender hacer las tareas de creación a la misma hora que las de revisión. Y es una división bastante curiosa, bastante inaudita en ciertos puntos y me gustaría comentarte y explicarte más sobre esto. Pero te lo digo ya, de acuerdo, para que lo tengas en cuenta, pero intentaremos hablar más sobre este tema. Así que te suscribes al canal de LinkedIn, de acuerdo, al canal de YouTube, quería decir, ahí sí que hablaremos de todos estos temas y de mucho más. Perfecto, vamos un poquito más allá. Y vamos a crear el inventario de tareas rutinarias, aquellas que antes llamamos las tareas de control, aquellas que siempre se repiten muy a menudo. De hecho, antes has visto un ejemplo. Si volvemos otra vez en el Airtable, fíjate que en el Airtable, de acuerdo, tienes un sitio donde pone la frecuencia. En el caso de que sea repetitiva, serían esas tareas rutinarias que se hacen muy a menudo. Y fíjate que cuando es repetitiva es porque sabemos más o menos la fecha en cuanto se hacen. Entonces, aquí tenemos los días de la semana que consideramos de acuerdo que se hacen. Algunas sí que lo sabemos, otras no. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es intentar hacer un plan semanal, crear una semana para que tengas todas las tareas de redes sociales puestas. Así que así es como quedaría y ahora te lo voy a presentar. Vamos a utilizar la misma herramienta y en este caso vamos a hacer una vista diferente. Esta es la vista, digamos, clásica estilo Excel y ahora vamos a ver lo que sería un Kanban tradicional como Trello, como muchas otras, como MeisterTask, de acuerdo que hay millones de herramientas que básicamente son iguales. Así que, ¿cómo sería semanalmente? Pues semanalmente tendrías algo parecido a esto. Esto la verdad es que es muy interesante porque tienes aquí todas las herramientas, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves,
es viernes. Fíjate que al final tienes todas las cosas que puedes hacer. Entonces, está muy bien porque tú ya el lunes, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas tu jornada laboral y planificas para toda la semana, tú ya sabes que tienes ciertas cosas que siempre se repiten, siempre son las mismas. Entonces, ya te planificas de una manera muy distinta. Porque si tú, por ejemplo, no tienes nada y simplemente vas tirando un poco lo que te acuerdas, lo que tienes en mente, al final te vas a planificar como si tuvieras todo el día, como si tuvieras toda la jornada laboral. Y esto no es así, ya lo sabes, porque hay cosas rutinarias que se repiten siempre y hace que prácticamente no tengamos tiempo para lo nuevo, para lo que es de creación. Así que te recomiendo tener algo parecido a esto. Aquí lo puedes tener en Airtable, ¿de acuerdo? Que es una herramienta muy válida para esto, pero también lo podrías tener en cualquier otra herramienta, faltaría más, ¿sí? Entonces aquí tienes una muestra de cómo podrían ser las diferentes herramientas, tanto en LinkedIn como en Instagram, algunas de las cosas que yo suelo hacer bastante a menudo y además esta lista podría ser mucho más larga, depende un poco cómo lo quieras hacer. Sí que te recomiendo de verdad que además de tenerlas así en separado, las he puesto en separado para que lo veas, pero una recomendación, ¿de acuerdo? Es que tengas una sola tarjeta y que ahí dentro pongas todas las que tengan que ver con una red social o con varias redes sociales. Sí, esto también es interesante porque así no tienes tantas tarjetas y se hace tan pesado. Pero en este caso te lo quería enseñar para que lo vieras desglosado, para que lo vieras diferente, pero también sería otra opción para poder hacer. Más cosas, de acuerdo, que queríamos ver. Alguna vez tengas este inventario de tareas rutinarias. Esto, obviamente, la idea es que cojas como referencia todas las que hemos visto con anterioridad. Sí que es verdad que una cosa que deberíamos hacer es medir el tiempo en redes sociales. Esto es una cosa que deberíamos hacer siempre, seguramente, para no tener sustos, pero sí que es interesante, de verdad, medir el tiempo en redes sociales, porque muchas veces, de acuerdo, al final nos pasamos mucho tiempo, no sabemos muy bien cómo funciona y creo que es interesante que sepas cómo hacerlo. Aquí tienes actividades, tienes aplicaciones también que funcionan, como por ejemplo Your Hour y Screen Time, que las dos son para smartphone. La primera es para Android y la segunda es para iOS. ¿Sí? Y después tienes varias como Rescue Time, Activity Watch, Digitox y Kimai, de acuerdo, que la mayoría todas son de computadora, de ordenador y estas también son gratuitas. Así que todas las herramientas son gratuitas, las puedes utilizar y lo que te van a hacer, de acuerdo, es medir el tiempo que te pasas tanto en tu smartphone como en tu computadora ordenador, que seguramente, ya te lo digo ya, te vas a sorprender y es el primer paso. Fíjate que ser consciente de estos puntos hace que después te sea mucho más sencillo, de acuerdo, ser consciente y parar, porque cuando tú vas tirando más o menos inconscientemente cada día sin medir, sin nada, tienes una idea de lo que te pasas en redes sociales, pero sinceramente no tienes ni idea. Así que mi recomendación, de acuerdo, es que uses este tipo de herramientas para poder hacerlo. Así que fíjate que hay un montón, tienes un montón aquí, puedes entrar directamente en el artículo para poder hacerlo y mi recomendación, de acuerdo, es que lo hagas así. Y un último punto que te quería poner, de acuerdo, es el tema de desactivar las notificaciones de redes sociales. Por favor, es una cosa que ya sabes que todo el mundo te lo dice, pero creo que es básico y además hay un antes y un después cuando lo haces, cambia radicalmente. No necesitas, de acuerdo, notificaciones cuando tienes un sistema como este, porque este sistema te está diciendo cuándo debes entrar. De esta manera entrarás de forma proactiva y no de forma reactiva, porque claro, al final cuando lo haces mediante los sonidos o mediante los pantallazos o las luces, lo que haces es ser totalmente reactivo. Eres una persona que va directamente a ver esas redes sociales, notificaciones, a ver qué ha pasado. En cambio, cuando tú vas, eres una persona proactiva porque elige el momento del día en el cual quieres ir. Y lo último, de acuerdo, si quieres, a mí me gusta mucho también hacerlo, es intenta poner un cronómetro para revisar redes sociales. Por ejemplo, cuando entres en LinkedIn, ponte 1 hora y a partir de aquí tú ya sabes que tienes unos objetivos concretos y si te sobra tiempo, entonces sí, puedes pasarte 10 minutos mirando perfiles o simplemente explorando un poco cuál es el contenido que se está publicando. Así que ves un montón de tips. Hemos hablado de 8 tips, ¿de acuerdo? Que puedes encontrar aquí. Entonces me gustaría que me dijeras cómo lo ves estos 8 tips. ¿Recomendarías alguno más? Hay muchísimos más seguro y seguro que algunos de estos ya los estás probando tú. Entonces dímelo en comentarios, ¿de acuerdo? Si usas ya algún comentario de estos, alguna aplicación de estas, utilizas alguna estrategia más, coméntamelo. Evidentemente estamos aquí para aprender. Así que estupendo. Muy bien. Te repito, de acuerdo, que todo este contenido que estamos publicando, sí, está todo grabado después en YouTube. Además, hemos publicado otras cosas, sí, que las voy a colgar aquí, tanto en Facebook como en LinkedIn, sí, gracias por tus mensajes. Y además, voy a colgar también el artículo ahora mismo también que estamos hablando, que se llama Evita las distracciones digitales con las redes sociales. Así que lo que voy a hacer ahora, de acuerdo, es pasártelo por aquí. Te lo voy a pasar también. A ver si lo puedo pasar ahora. Perfecto. Dentro de LinkedIn ya lo tienes. Y también lo voy a pasar aquí dentro de
Facebook, perfecto. Es un artículo muy completo que te recomiendo de verdad y sobre todo una cosa importante, ¿sí? Pruébalo porque al final es básico, ¿sí? Es básico primero ver si estas estrategias te funcionan a ti o no te funcionan a ti. A mí personalmente me han funcionado muchísimo, por eso te la recomiendo y por eso te pregunto también si has probado algo parecido y consideras que podría ser interesante. Dicho esto, de acuerdo, hemos hablado de una herramienta que se llama Airtable y me gustaría también recomendártela y por eso lo que voy a hacer ahora, si te parece, es que te voy a pasar el link para que la tengas, ¿sí? Te lo voy a pasar el link, te lo he pasado por LinkedIn también, para que puedas unirte a esta herramienta. Yo la utilizo bastante para el tema de redes sociales y para su gestión. Obviamente también utilizo otras, pero creo que Airtable, de acuerdo, es muy sencillo y sobre todo mezcla lo mejor de un Excel tradicional con las herramientas de Kanban estilo Trello, de acuerdo, que tanto éxito tienen. De hecho, es más, Trello ahora quiere añadir algunas de las funcionalidades de Airtable que está utilizando. Así que te la recomiendo de verdad. Por eso te acabo de pasar los links, de acuerdo, tanto en LinkedIn como en Facebook. Y fantástico. Gracias por estar aquí. Por mi parte, muy contento y ya sabes, si tienes algún comentario, escríbeme, ¿sí? Escríbeme en cualquier cosa. A lo mejor puedes contactarme en privado y preguntarme cosas sobre nuevas temáticas que te gustaría que habláramos. Dicho esto, de verdad, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Ya lo sabes, seguro que nos veremos en el próximo live. Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.